Tal, nosotros somos el primer equipo, nosotros les vamos a presentar lo que es la médula espinal. Yo les voy a presentar los temas que son las características externas y la materia gris. Bueno, hablando de las características externas, la médula espinal humana se extiende desde el foramen magno hasta la primera o segunda vértebra lumbar. Consta de 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros, más un nivel coccigio. Cada nivel o segmento de la médula espinal está especificado por el foramen intervertebral a través del cual salen las raíces anterior y posterior que se originan en ese segmento de la médula. Las meninges espinales, el cilindro de saco dural que rodea la médula espinal, se fija al reborde del foramen magno y su extremo caudal cerrado se ancla al coxis mediante el filum terminal externo. La médula espinal está fijada al saco dural mediante los ligamentos dentados y por el filum terminal interno. Se extiende caudalmente desde el final de la médula espinal, el cono medular y termina en la porción adelgazada del saco dural. Mi nombre es Paulina Sánchez Chaides y hoy les voy a hablar acerca de la sustancia blanca de la médula espinal, así como sus diferentes vías o tractos ascendentes como descendentes. Yo les voy a hablar acerca de la sustancia blanca, que en general se divide en 3 grandes regiones, que cada una está compuesta por tractos y fascículos individuales. Por ejemplo, aquí podemos observar que se divide en cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. El cordón posterior se encuentra entre el septo posterior y el borde medial del asta. El cordón anterior se encuentra entre el surco anterolateral y la fisura medial ventral. Y el cordón lateral está entre el surco posterolateral y anterolateral, y este contiene al tracto corticoespinal lateral y al sistema anterolateral en sí. Ahora les voy a hablar de sus vías descendentes y ascendentes. Todo lo que sea ascendente o aferente es sensorial y todo lo que sea descendente o eferente es motor. Las vías ascendentes. En las vías ascendentes tenemos el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotalámico lateral. En el anterior tenemos la vía del tracto simple, que tiene información nocioreceptiva y térmica e información táctil. En el lateral tenemos la vía de la sensibilidad termoanalgésica, que la constituye la termorrecepción y la nocicepción. En el sistema de las columnas posteriores tenemos al fascículo gracil y al cuneiforme. Esta es la vía del tracto epicrítico, ya que se encarga de la sensibilidad profunda, o sea, de la propiocepción. En el sistema espinocerebeloso tenemos 2 tractos, el anterior y el posterior, que se encargan de la sensibilidad profunda inconsciente. El anterior se encarga de la activación de las motoneuronas y el posterior se encarga de la sensibilidad profunda inconsciente, pero de músculos y articulaciones. El tracto trigeminal, que ese se encarga de la vía de la sensibilidad del trigémino. Bueno, ahora les voy a describir estas vías. Por ejemplo, la vía del tracto simple o protopáctico, que es también el sistema anterolateral. Este inicia en el ganglio espinal. Aquí está su primera neurona. Después hace sinapsis en médula espinal para decusarse también en médula espinal y asciende por el tracto espinotalámico anterior y el hemisco medial hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo en el cerebro, donde hace sinapsis antes de llegar a su neurona de tercer orden y enviar la información a la circunvolución o central. Bueno, la vía de la sensibilidad termoanalgésica, que es la vía espinotalámica posterior. Esta vía inicia también en ganglio espinal, se decusa en médula espinal, asciende por el hemisco espinal a nivel de puente y después cambia hacia el hemisco medial
a nivel del mesencéfalo para después llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo, a su neurona de tercer orden y enviarlo a circunvolución poscentral. Vía del tacto epicrítico y de la sensibilidad profunda. Entran por el ganglio espinal y aquí está su primera neurona. Viajan al fascículo de Gracil o al cuneiforme y ascienden a bulbo raquídeo al núcleo de Gracil o al cuneiforme. Aquí ya se dice que son núcleos, no fascículos. Y se decusan y suben por el hemisco medial, donde hacen una segunda sinapsis en el núcleo ventral y posterolateral del tálamo. Y así llegan a la circunvolución poscentral o a córtex primario. Para las vías descendentes las dividimos en dos, que es la piramidal y la extrapiramidal. La vía piramidal se divide en los tractos corticoespinales lateral y anterior. Su función es transmitir los impulsos para el sistema motor voluntario de las células del cuerno anterior. En pocas palabras, este influye sobre las motoneuronas espinales, especialmente aquellas que controlan los movimientos finos de la musculatura distal. Estos, como lo dice su nombre, son fibras descendentes, o sea, van desde la circunvolución precentral hacia médula espinal y de ahí hacia un tejido efector o célula diana, o tejido diana, perdón. En los tractos extrapiramidales, sus vías no pasan por las pirámides vulvares, cosa que en los piramidales sí pasan, por eso se llaman piramidales. Su función ordena el impulso para la ejecución de los movimientos involuntarios, por ejemplo, la marcha, la postura o el tono muscular. Bueno, aquí voy a escribir las vías extrapiramidales. Vamos a iniciar con la rubroespinal, que es una principal vía motora del mesencéfalo y esta se origina en el núcleo rojo. Esta desciende hasta médula espinal a través de la protuberancia y bulbo raquídeo. Desciende por el cordón blanco lateral de la médula espinal y hace sinapsis con la neurona del asta gris. La función de la vía rubroespinal es controlar las actividades sobre los músculos flexores de los miembros, siendo excitador para las neuronas motoras de esos músculos. Luego pasamos a la vía tectoespinal, que se origina en el colículo superior, desciende por la sustancia gris y llega a la médula espinal por el cordón blanco anterior de la médula espinal y termina en el asta gris anterior cervical. Y bueno, esta vía es la responsable del control de giro de la cabeza ante estímulos auditivos o visuales. Bueno, para el tracto vestíbuloespinal, que su función es recibir información del sistema laberíntico, vía vestibular y cerebelo. Este estimula las motoneuronas flexoras e inhibe las extensoras. Se inicia en el núcleo vestibular y recibe información del sistema laberíntico, vía vestibular y del cerebelo. Y bueno, inicia en el núcleo vestibular y sus axones descienden por el mismo lado hacia bulbo raquídeo hasta llegar al cordón blanco anterior de la médula espinal y hacer sinapsis en el asta gris anterior de la médula espinal. Y luego para la vía tectoespinal, pues estas se originan en el colículo superior de la sustancia gris. Se origina en el colículo superior y luego desciende a la sustancia gris y llega a médula espinal por su cordón blanco anterior y termina en el asta gris anterior cervical. Y la función es influir en el movimiento voluntario, actividad refleja y el tono muscular. También estimula las motoneuronas extensoras, pero inhibe a las flexoras. Bueno, para el tracto reticuloespinal, este se origina en la formación reticular situado en la protuberancia. Hay dos, el retículo espinal pontino y el retículo espinal vulvar. El retículo espinal pontino, sus axones directos van hacia la médula espinal
formando el tracto ponto retículo espinal y luego desciende por el cordón blanco anterior. Para el tracto retículo espinal vulvar, este desciende por el bulbo raquídeo, luego sus axones se cruzan y van directo hacia la médula espinal, formando el tracto bulbo retículo espinal, y ahora sí descienden por el cordón blanco lateral de la médula espinal. Ahora sí vamos a continuar con la sustancia gris. La sustancia gris está compuesta por somas neuronales, sus dendritas y la parte proximal del axón, terminales axónicas de las fibras que hacen sinapsis en esta zona y por células gliales. Debido a que esta región posee pocas fibras mielínicas, tiene un aspecto claro y posee una forma característica en los cortes teñidos para mielina. La sustancia gris está dividida en un asta posterior, que viene siendo esta, en un asta anterior, que viene siendo esta, y un asta lateral. Y la sustancia gris tiene una zona intermedia, aquí es donde sucede cuando se juntan. El asta anterior tiene de función las neuronas motoras y el asta posterior pues las neuronas sensitivas. Los somas de las neuronas se agruparán en distintas regiones de la médula espinal y esa localización determinará su función. La sustancia gris se divide en láminas, que son las láminas de Rexer, que es de la 1 a la 9, y hay un área 10, que viene siendo esta, que está alrededor del conducto central. El asta posterior, que viene siendo esta, como ya habíamos mencionado, está compuesta por las láminas de la 1 a la 6. La sustancia gelatinosa de la lámina 2, que es esta, y acá está la lámina 2. También está cubierta por células del núcleo posteromarginal de la lámina 1. O sea, esta es la zona marginal, lo azulito, y esta es la zona 1 del posteromarginal. Las láminas 3 a 6 se localizan secuencialmente por debajo de la sustancia gelatinosa. O sea, que pues viene siendo esta, me parece, de la 3 a la 6, que viene siendo esta. Las láminas 5 y 6, que forman la base del asta posterior, habitualmente están divididas en una porción medial y otra lateral. La zona intermedia, la lámina 7, que viene siendo esta, la azul, se extiende desde el conducto central hasta el borde lateral de la sustancia gris espinal. Algunos particularmente característicos de la lámina 7 en los segmentos torácicos son el núcleo torácico posterior, que es el núcleo dorsal de Clark, que viene siendo este, y el asta lateral, que contiene al núcleo intermedial. El asta anterior está formada por las láminas 8 y 9. La lámina 9 consta de varios acúmulos diferenciados de motoneuronas grandes, cuyos axones inervan directamente los músculos esqueléticos. Hola, mi nombre es Frane Geraldo y los nervios espinales, como ya sabemos, están formados por los 31 segmentos medulares, que son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, los 5 sacros y un coccígeo. Cada nervio espinal contiene fibras aferentes que transmiten las aferencias sensitivas desde la periferia y fibras eferentes que se originan en las motoneuronas espinales. Estas fibras, más neuronas y circuitos de la sustancia gris espinal, son la base estructural de los reflejos espinales, que estos se utilizan rutinariamente en la exploración neurológica. El nervio espinal contiene hasta 4 fibras diferentes. 2 de estos son sensitivas y tienen sus somas en el ganglio raquídeo, y 2 son motoras y tienen pues sus somas en el asta anterior de la sustancia gris en la médula espinal.
Visión actual de los componentes funcionales de los nervios espinales. Las fibras sensitivas del nervio espinal tienen sus somas neuronales en los ganglios raquídeos. Estos transmiten la sensibilidad desde el cuerpo en sentido amplio y de estructuras viscerales constituidas por músculo liso, músculo cardíaco o por epitelio glandular. En la visión tradicional, los somas aferentes en los ganglios de la raíz posterior y sus prolongaciones pueden designarse de acuerdo con los componentes funcionales. En la visión tradicional, los somas aferentes en los ganglios de la raíz posterior y sus prolongaciones pueden designarse de acuerdo con los componentes funcionales de aferente somático general y aferente visceral general respectivamente. Los componentes motores de los nervios espinales tienen sus somas en la sustancia gris espinal e inervan directamente el músculo esquelético. ¿Le cambias? Por favor. Componentes sensitivos del nervio espinal. La información sensitiva es transmitida a la médula espinal mediante prolongaciones neuronales cuyos somas se ubican en los ganglios raquídeos. Las prolongaciones centrales de estas neuronas penetran en la médula espinal y sus prolongaciones periféricas inervan receptores sensitivos. La señal sensitiva se origina en la superficie corporal. Estructuras profundas tales como son músculos, tendones y articulaciones y órganos internos. Dolor por desaferentación y procedimientos terapéuticos en la zona entrada de la raíz posterior dorsal. En general, el fenómeno del dolor por desaferentación se produce cuando las vías anatómicas de percepción del dolor, es decir, las raicillas nerviosas, tractos y los propios nervios, pues cuando están interrumpidos parcial o totalmente. Puede desarrollarse esta condición, por ejemplo, tras una amputación traumática o de otro tipo, una lesión de un nervio periférico, lesiones de tractos centrales que produzcan una hemiplegia o tetraplegia o una paraplegia. Los componentes motores del nervio espinal son aquellos que inervan directamente el músculo esquelético y las fibras motoras viscerales preganglionares que sinaptan en los somas neuronales. Los reflejos espinales pueden ser relativamente simples y estar confinados a un único segmento medular, intrasegmentarios o complejos, que implican múltiples segmentos medulares intersegmentarios. Las lesiones nerviosas periféricas son que las raíces posteriores y anteriores, a partir de un segmento de la médula espinal, se unen para formar un único nervio espinal que posteriormente se anastomosan con otro nervio espinal para formar los nervios periféricos del organismo. Una radiculopatía es el resultado de la afectación de una raíz nerviosa. La causa más frecuente es una espondilolisis o una patología del disco intervertebral con el daño resultante de una o más raíces nerviosas. La mononeuropatía, su causa más frecuente es la traumática. Una de las más comunes es el síndrome del túnel carpiano. Y la polineuropatía, como su nombre lo indica, pues es una polineuropatía que incluye déficits motores y sensitivos que reflejan una lesión de múltiples nervios periféricos, pues puede ser en la mano o en los pies. Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Pulido Guerrero y yo le voy a hablar sobre las características regionales. Cuando se observa la médula espinal en la imagen de resonancia magnética o en tomografía computarizada, es importante recordar la orientación, la somatotopía y la localización de los tractos de la médula espinal, porque estas imágenes se utilizan en la evaluación de pacientes comprometidos neurológicamente. En resumen, lo anterior está arriba en la imagen y posterior está abajo. Y también el lado derecho del observador es el izquierdo del paciente y el lado izquierdo del observador es el derecho del paciente. Primero, los segmentos cervicales. La médula cervical posee una forma entre redondeada y ovalada y es mayor que en otros segmentos espinales. Existe una gran cantidad de sustancia blanca debido a que presenta un abundante número de tractos ascendentes y descendentes.
También los fascículos grácil y cuneiforme son estructuras especialmente evidentes en los niveles cervicales. En los segmentos cervicales C1 a C3, las astas posteriores y anteriores son comparativamente pequeñas. Las astas en C3 a C4 se hacen más grandes. La forma de la médula espinal cambia de más redondeada a más ovalada. Y en los segmentos cervicales C4 hasta C8, las astas posteriores y anteriores son grandes. A estos niveles, la médula espinal es marcadamente ovalada, o sea, ya es completamente ovalada. Los segmentos torácicos. La médula torácica es redondeada y las astas posteriores y anteriores son pequeñas. Desde los segmentos torácicos superiores a los inferiores existe una disminución de sustancia blanca. Y hay dos estructuras evidentes en la sustancia gris en los segmentos torácicos, que son el núcleo torácico posterior o núcleo dorsal de Clark y la asta lateral. También los fascículos grácil y cuneiforme están presentes en los segmentos torácicos superiores, por encima de T6, y el fascículo grácil está presente. Solo el fascículo grácil está presente en el segmento torácico inferior, por debajo de T6. Y también el núcleo torácico posterior, el núcleo dorsal de Clark, destaca en el segmento L1 y L2. En los segmentos lumbares también es redondeada. Las astas posteriores y anteriores son grandes y hay considerablemente menos sustancia blanca que en los segmentos más altos. En los segmentos sacros, la médula espinal es redondeada y más pequeña que en los lumbares. Consta principalmente de sustancia gris y la sustancia blanca forma una capa relativamente fina. También está rodeada por las raíces posteriores que descienden dentro del saco dural, y estas raíces pasan caudalmente para formar la cola de caballo. La sustancia gris intermedia en los segmentos C2, C3 y C4. Contiene somas de neuronas parasimpáticas preganglionares, y la sustancia gelatinosa es evidente en los segmentos sacros. Y esto sería todo de mi parte. Buen día, mi nombre es Alexa Michelle Ortiz Ibarra y el día de hoy voy a presentar los temas déficit característicos de las lesiones de la médula espinal y lesiones nerviosas periféricas. Ahora vamos a pasar con la mononeuropatía. La causa de una mononeuropatía es un trauma, pero también otras causas pueden incluir síntomas por atrapamiento y por compresión. Algunos ejemplos característicos de una mononeuropatía son desviación de la lengua al protruir, pérdida de la flexión, aducción de la extensión de los dedos, pérdida de la flexión dorsal del pie y de los dedos, y la pérdida de la pronación del antebrazo y los movimientos, así como la pérdida de la flexión de los dedos del pie. Uno de los mononeuropatías más comunes es el síndrome del túnel carpiano. Básicamente es cuando el nervio mediano está comprimido por la acumulación de líquido en las vainas sinoviales del túnel del carpio. Los síntomas son acorchamiento, hormigueo y dolor de los dedos anular e índice. El tratamiento para esta condición consiste en seccionar el ligamento transverso del carpo para aliviar la presión entre el nervio mediano. Seguimos con la polineuropatía. Una polineuropatía incluye déficits motores y sensitivos que reflejan una lesión de múltiples nervios periféricos. Existen varios tipos de enfermedades que pueden afectar a múltiples nervios, pero la más común es la diabetes mellitus. Las fibras que se ven más afectadas primero son las fibras mielínicas de diámetro pequeño y las fibras amielínicas. Ya después siguen las fibras de mayor diámetro conforme va progresando la enfermedad. Los síntomas de esta enfermedad incluyen hormigueo y una pérdida de sensibilidad analgésica y térmica en los pies. Luego progresa hasta las rodillas, aproximadamente a las rodillas, no siempre es hasta ahí. Y luego se perciben los mismos déficits en las manos que progresan hacia los antebrazos. Ahora pasamos con el siguiente tema, que son los déficits característicos de las lesiones de la médula espinal. Y comenzamos con la siringomielia. Es conocida como la malformación de Hans-Chiari, también la siringomelia. Es un trastorno en el cual se forma un quiste dentro de la médula espinal. Este quiste es conocido como siringe, y con el tiempo este se expande y se alarga, destruyendo el centro de la médula espinal. Debido a que la médula espinal conecta con el cerebro y con los nervios de las extremidades, este daño causa dolor,
debilidad, rigidez en la espalda, en los hombros, en los brazos o en las piernas. Otros síntomas pueden incluir dolor de cabeza, también conocido como cefalia, y pérdida de la capacidad de sentir calor o frío, especialmente en las manos, en las extremidades. Vamos a continuar con el síndrome de Brown-Séquard. El síndrome de Brown-Séquard es causado por una infección traumática de la médula espinal. Generalmente esto es causado por una lesión, pero también puede ser causado por formaciones tumorales, hernias, procesos isquémicos, entre otros. Este padecimiento, los pacientes pierden la sensibilidad al calor y al dolor, y por regla general se produce una parálisis o perjudica el mismo lado en el que se ubicó la lesión. Aparte de que pierdes la sensibilidad al dolor y al calor, los síntomas también pueden incluir debilidad muscular, percepción sensorial y propiocepción o entumecimiento y parálisis. El tratamiento para esta enfermedad consta de la administración de analgésicos y corticosteroides, pero sobre todo es para disminuir los síntomas. También se recomienda rehabilitación fisioterapéutica que permite sostener el tono y la fuerza de los músculos. Vamos a continuar con la lesión alta de la médula cervical. Y pues aquí comenzamos con que una lesión afecta los segmentos altos de la médula espinal en general es grave. Es una potencial pérdida de la sensibilidad del cuerpo por debajo de la lesión y de pérdida del control motor voluntario por debajo también de la lesión. Existe otra complicación un poco más grave, y es que las lesiones cervicales altas se desconectan al núcleo del nervio frénico de los centros del bulbo que controlan la respiración, lo que ocasiona que los pacientes requieran la asistencia médica porque tienen dificultad para respirar. Vamos a continuar con el síndrome central agudo, también es conocido como el síndrome medular central. Esta es una lesión incompleta de la médula espinal, puede ser ocasionado por la hiperextensión del cuello que ocluye de manera momentánea el aporte sanguíneo a la médula a través de la arteria espinal anterior. Los resultados de esto son una debilidad bilateral de las extremidades, la pérdida sensitiva analgésica y térmica con un grado y patrón que varían, así como también disfunción vesical. Generalmente estos pacientes recuperan la mayor parte o toda su función después de 4 a 6 días. Y ya sería todo. Muchas gracias por su atención.